A través de la palabra nos damos cuenta de las profecías y que las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Y esas profecías que son antes del rapto, muchas de ellas, la mayoría de ellas ya se cumplieron. El Señor, hermanos, en la Biblia nos enseña de que todo lo que Él dice lo cumple. Todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, hermanos, se cumplió. La Biblia dice que Dios levantó a Noé. Había una generación, hermanos, que se había levantado y estaba pecando continuamente. Capítulo 6 de Génesis dice que el hombre estaba con un deseo de seguir pecando. Sus pensamientos eran de maldad. Y Dios levanta a un hombre. Y Dios le da un mensaje. Y es un mensaje profético. Y le dice a Noé que él predique 120 años. Y que predique, y tenía un solo mensaje, y es que iba a llover. Y que si no se arrepentían, iban a morir ahogados. Ese era el mensaje de Dios. Él quería que todos llegaran a ese arrepentimiento. Mas sin embargo, la Biblia dice que Noé predicó, y Noé predicó y predicó. Y lo que sucedió fue que a Noé lo tomaron por loco. ¿Por qué? Bueno, nos damos cuenta que nunca había llovido. Lo único que mirábamos nosotros era el rocío, hermanos, que era necesario para regar las plantas. Pero lluvia, el mundo de ese tiempo nunca había visto lluvia. Agua que cayera del cielo. Habían ríos, habían mares, pero la lluvia no caía. Pero Dios dio un mensaje que iba a llover y que la tierra iba a ser anegada por agua y que todo aquel que no creyera y no se arrepintiera iba a ser ahogado, iba a ser destruido. Ahora, Dios contestó, hermanos, cumplió con lo que Él dijo. Noé predicó, hermanos, y la gente no se salvó. La gente se burlaba de Noé. Entonces Noé lo que hizo fue enfocarse en su familia, y su familia fue salva. Ellos entraron al arca de Noé. Ellos entraron y juntamente con los animales que Dios le había dicho que eran los que tenían que entrar al arca, entraron. Pero lo que yo quiero que usted sepa es de que Dios cumplió con lo que Él dijo. La tierra fue destruida. Bueno, terminó la lluvia. Ese mundo conocido, hermano, fue anegado por agua, se desapareció. Mas sin embargo, Dios retuvo siempre su creación. Y salió Noé del arca, salió su familia, se multiplicaron y comenzaron, hermanos, otra vez a llenar la tierra. Pero más adelante me dice la Biblia a mí que el hombre vuelve en su mismo camino de maldad, en desobediencia, hermanos, contra a Dios. Y luego entonces Dios tiene que enviar otro juicio. Y este juicio lo vemos en el tiempo de Lot. Lot, hermanos, que llegó a Sodoma y Gomorra, y sabemos por qué razón Lot fue que llegó a Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué es lo que sucede? Dios, hermanos, al ver el pecado, al ver la desobediencia, la inmoralidad que había en estas dos ciudades, hermanos, vemos entonces que Dios permite que haya juicio, y estas ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas. Fuego y azufre caen del cielo y borran estas ciudades. El juicio de Dios vuelve a cumplirse entonces la palabra de Jehová, lo que Él tenía prometido. Bueno, Dios promete, hermanos, a Abraham le promete un pueblo, y que de ese pueblo, de sus lomos, iba a salir el legislador, iba a salir el Salvador. ¿Y qué sucede? Se cumple. Le da una familia a un hombre, hermanos, que ya estaba viejo, su mujer ya habían pasado los días, en otras palabras, ya no menstruaba, ya sus órganos productivos, hermanos, ya no estaban funcionando, mucho menos Abraham. Mas sin embargo, Dios promete algo difícil para el hombre, pero no imposible para Dios. Y nace su hijo, nace Isaac, hermanos. Y después de que nace Isaac, primero fue Ismael, pero yo estoy hablando del hijo de la promesa, nace Isaac. Y después de
pero me dice la Biblia que tuvo 8 hijos más. ¡Wow! Digo, quiere decir, mi hermano, que esa cosa se puso buena. Porque ya estaba viejo y no solamente iba a tener uno, sino que después, hermano, cuando muere su esposa, él se vuelve a casar y vuelve a tener hijos. Dios lo había prometido y se cumple. Hay una profecía y se cumple. Aleluya. Vemos nosotros también en el libro de Daniel las profecías de Daniel. Amén. Y vemos que Jehová habla y habla acerca, hermanos, de estos imperios que iban a venir. En el sueño que revela Daniel, hermanos, esa visión que tuvo el rey y Daniel la revela, entonces nos deja saber a nosotros, hay una profecía de estos imperios que vienen, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, mas sin embargo también dice que viene uno que no es de ahí, una piedra que salta de arriba, que viene del cielo, hablando de Jesucristo, que es un imperio sempiterno, un imperio para siempre, que cada uno de estos imperios iba a tener su tiempo. Babilonia tuvo su tiempo, pero Babilonia fue destruido. ¿Por qué? Por la desobediencia también. Babilonia fue destruido, tuvo el pueblo de Dios subyugado, mi hermano, pero después de Babilonia vienen los medos persas, pero después de los medos persas vienen los griegos y vienen y conquistan a los medos persas, pero luego los griegos que fueron, hermanos, tan famosos, Alejandro el Grande, que llega el momento de conquistar el mundo entero, que para el tiempo que Jesucristo nace, hermano, ya los griegos habían conquistado, pero aunque era el imperio romano, los griegos tenían dominado. Llegó a ser, hermano, el lenguaje de ellos era el lenguaje mundial, que los judíos tuvieron que permitirle, que era un pecado que se tradujera la palabra del hebreo a cualquier otro idioma. Mas sin embargo, llega a ser traducida porque todo el mundo hablaba griego. Entonces tiene que ser traducida de lo que es del hebreo al griego y se llama la Septuaginta. Jesucristo la usó. Jesucristo hablaba griego. Jesucristo hablaba hebreo. Jesucristo hablaba arameo. Jesucristo hablaba todos los idiomas. Amén. Se cumple la profecía. Todas las cosas que nos habla la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento. Nos habla la Biblia también en el Nuevo Testamento, hermanos, que iba a nacer un hombre. Y eso fue profetizado en el Antiguo, que iba a nacer un hombre. Y este hombre, hermanos, iba a ser el Hijo de Dios. Que una virgen iba a dar a luz a este hombre. Y la Biblia me dice también del sacrificio. Es profetizado que este hombre iba a ser llevado como cordero mudo al matadero. Que este hombre iba a llevar los pecados de todos. Que en la cruz del Calvario iba a llevar nuestras enfermedades. Y la Biblia me dice que en el año 0 nació en un pesebre un hombre llamado Jesús. Aleluya. De acuerdo a la profecía, nace, se cumple la profecía. El Antiguo Testamento también profetizó, hermanos, que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Me dice la Biblia que 33 años después, Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario. Aleluya. Hubieron profecías que se cumplieron. En el libro de los Salmos había una profecía que él no iba a ser enterrado en ninguna sepultura que era usada. Tenía que ser nuevo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento me dice que José de Arimatea, hermanos, que quería un discípulo a escondidas, como algunos de nosotros, a escondidas de Jesús, fue y pidió el cuerpo. Y tenía, hermanos, un terreno, tenía él una sepultura que nadie lo había utilizado, era nueva y estaba en un lugar de rico para que se cumpliera lo que había dicho en la palabra del Señor. En un lugar, hermano, donde nadie había sido puesto. Se cumplió. ¿Qué le digo en esta noche? Le digo que las profecías se cumplen. Lo que la Biblia nos dice, debemos de poner atención. Lo que tú me digas, si yo te